Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente estamos ya en la segunda enseñanza de esta serie de introducción a las fiestas del Señor. El día de hoy nos toca el tema calendario hebreo versus el calendario gregoriano. ¿Ya? Entonces nosotros vivimos bajo un calendario, bajo un sistema que está dominado por este calendario gregoriano, ¿ya? Y el Señor nos está revelando, nos está adentrando, nos está introduciendo a sus ciclos, nos está introduciendo a sus tiempos, ¿ya? Y por eso es que debemos también mirar y poder aprender del calendario que Él establece, que es el calendario hebreo. Vamos a poner el fundamento que está en Génesis capítulo 1, verso 14, y dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces nosotros acá tenemos el fundamento escritural del comienzo de todos los calendarios. El capítulo 1 de Génesis muestra básicamente lo que es la creación en sí. Y en este Génesis 1:14, en esta parte del texto, nos muestra a nosotros que el Eterno hizo las lumbreras, ¿cierto?, para separar el día de la noche, para que sirvan de señal. ¿Ya? Esto lo estuvo hablando nuestro pastor también, ¿ya? Entonces el sol y la luna son señales para poder marcar las estaciones, para poder marcar y contar los días, para también contar los años. Entonces ese es el origen de estas dos lumbreras. Son de señales para establecer a través de las culturas en el tiempo todo lo que son el conteo de los días, el calendario en sí, ¿ya? Entonces tenemos calendarios que son lunisolares, que es el que usted puede visualizar acá, que es el hebreo, el que nosotros podemos ver ahí en el cursor, ¿ya? Y también tenemos los calendarios que son solares, que este es el Papa Gregorio XIII, que viene a establecer el calendario gregoriano que nosotros tenemos y vivimos el día de hoy, ¿ya? También del calendario solar está el calendario egipcio. Del calendario egipcio adoptó el calendario romano, y del calendario romano nosotros heredamos de eso. Por lo tanto, el calendario que nosotros tenemos hoy en día, que es el greco-romano, es un calendario solar, ¿ya? Y el calendario hebreo es un calendario lunisolar. Entonces, Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto para nosotros ya es un verso conocido, pero acá nosotros nos vamos a enfocar en relación a los cambios en que pensará, ¿cierto?, el enemigo en cambiar los tiempos. Y esto ha sucedido a través de muchos siglos y miles de años, a través de las culturas del occidente, del oriente, ¿cierto? La cultura egipcia, la cultura babilónica, ¿cierto? Los asirios, cultura griega, la cultura romana, ¿cierto? Que nosotros podemos ver acá, que ha ido trayendo una transición, y en cada transición ha traído tiempos diferentes. Se han ido modificando los tiempos, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver en la pantalla los inicios de año del calendario, en este caso el hebreo que nosotros podemos visualizar acá. El año nuevo civil del calendario hebreo antiguo comenzaba en septiembre y octubre. Era costumbre de la región que no solamente el calendario hebreo, sino que también el calendario babilónico también comenzaba entre septiembre y octubre, ¿ya? Después tenemos el calendario griego, ¿ya? El calendario griego, el inicio de año comienza entre junio y julio, ¿ya? Después nosotros continuamos con el romano, ¿ya?, que es el calendario juliano. El calendario antiguo comenzaba en marzo, y desde el año 45 después de Cristo, con Julio César, se vino a cambiar desde marzo al 1 de enero el inicio de año. Y desde ahí nosotros saltamos al año 1582 con el Papa Gregorio XIII, ¿ya? Y él viene a darle continuidad a este calendario con algunas modificaciones. Ese es el calendario que hoy en día tenemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de calendario, cuando nosotros hablamos de tiempo en Daniel 7:25,
entendemos que el calendario que estaban celebrando el Señor, que estaba celebrando el pueblo de Israel, no es el calendario que hoy en día tenemos. Y ahora en esta enseñanza vamos a ir dilucidando un poco más esta situación. Respecto a los calendarios, tienen dos aspectos principales en su base. Se podría decir que todo calendario tiene dos aspectos en su esencia. Un aspecto es el civil y otro aspecto es el religioso, o también le podemos llamar el espiritual. El aspecto civil de una nación, de un reino, ¿ya? Dice relación al inicio y fin de año de ese calendario. Como lo vimos anteriormente, en cada cultura hubo un cambio en el tiempo también en los inicios de año del calendario. En este calendario civil manifiesta y expresa la identidad de esa nación, las costumbres que tiene, las tradiciones, su cultura, ¿ya? Con la independencia, en el caso de los países que fueron subyugados desde sus pueblos indígenas, pueblos originarios, pero en muchos países del Oriente fueron fundados, no tuvieron independencia. Entonces, a raíz ya sea con la fundación de esa nación, o sea con la independencia de esa nación, entendemos que tiene una identidad propia que la hace distinta a los otros países, que la hace distinta a las otras naciones, que la hace distinta a los otros reinos. También podemos ver que en este calendario, en los aspectos civiles, también hay conmemoraciones históricas de la nación. Respecto a guerras, a fechas conmemorativas importantes, también lo vamos a revisar. Y ya hoy en día, desde Babilonia, tenemos la Navidad, que aquí se ha hablado bastante, y otras festividades que son ya de nivel nacional, de la propia nación, o de nivel internacional, que hoy día ya está un poco distinto, no es como en tiempos antiguos, o las culturas antiguas, mejor dicho. Entonces, todos estos aspectos tiene, o características tiene el aspecto civil de los calendarios. También podemos ver el aspecto religioso de una nación, que finalmente las celebraciones festivas, ¿cierto?, de cada nación respecto a sus dioses, marca algo súper importante: el pacto que esa nación tiene con una entidad espiritual. Si nosotros vemos, las culturas griegas tenían sus dioses y las festividades estaban en función de sus dioses. La cultura romana lo mismo, ¿ya? Y de ahí vamos también a estudiar qué es lo que esto también influye en el día de hoy para nosotros. Este pacto con estas entidades espirituales trae una influencia y una atmósfera espiritual. Esta influencia y atmósfera espiritual, como sabemos bien, tiene a nivel mundial una influencia desde los tronos, desde los signos del zodiaco, a nivel global. Pero cuando aterriza a un territorio de una nación, cuando aterriza al territorio de un reino o de un país, ya hay una alianza o hay un pacto o hay una dedicación de esa nación a una entidad espiritual particular, que también va a estar sujeta la nación no solamente a los signos del zodiaco, a la influencia de la atmósfera espiritual, que está marcada por la cantidad de tiempos que cada uno opera, sino que también a esta entidad espiritual va a estar sujeta y esta nación. Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es algo que nosotros necesitamos en este tiempo. Bien, para poder ir a lo más concreto, vamos a analizar el calendario chileno, el caso chileno, ¿ya? Nosotros acá tenemos los días festivos, ¿ya? 1 de enero, los días festivos tanto civiles como religiosos. En el calendario hebreo hay un año nuevo civil y un año nuevo religioso. No así en el calendario chileno, solamente está el año nuevo civil, y dentro de ese año nuevo civil usted puede visualizar aquellas festividades religiosas en la cual nos van a dar una evidencia a quién tiene pacto o a quién está dedicado Chile en este caso. Bien, el aspecto civil, nosotros tenemos el 1 de enero, ¿cierto?, que todos nosotros hemos celebrado en algún momento, que es el Año Nuevo, ¿ya? La noche del 31 de diciembre, que es la fiesta del Año Nuevo, y el 1 de enero que comienza, es el primer día del calendario que nosotros tenemos gregoriano, ¿ya? Luego, otra festividad civil,
ya es el Día del Trabajo, que es el 1 de mayo. Otra festividad civil que tenemos es el Día de las Glorias Navales, ya como podemos ver acá. Ya es una fecha conmemorativa, ¿cierto?, del combate naval de Iquique, todos nosotros lo sabemos. Y el 18 y 19 de septiembre tenemos las fiestas patrias. ¿Ya? Es el Día de la Independencia, ¿ya? El Día de la Independencia, ya que sabemos que en realidad el Día de la Independencia fue el 12 de febrero, ¿sí? 12 de febrero y no el 18. El 18 fue la primera Junta Nacional de Gobierno. Y el 19 el Día de las Glorias del Ejército. Entonces, acá se conmemora nuestra identidad como chilenos. Ya llevamos alrededor de 200 años de historia en comparación con cultura china, que son 5.000, que es mucho más tiempo. Somos una nación joven todavía. Y en este sentido, acá hay una fecha conmemorativa que nos da una identidad a nosotros como chilenos, como una nación, como un Estado independiente. ¿Ya? Y para nosotros es significativo y eso también se reconoce ante los otros países. ¿Ya? El 12 de octubre es el Día de la Raza, ¿ya? O el Día del Encuentro de Dos Mundos, también le llaman algunos. El día 31 de octubre es el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, ¿ya? También otra fecha conmemorativa del aspecto civil. Navidad, ya creo que acá en la casa le han hablado bastante de esto. No voy a abrir este tema porque este tema ya ha sido ministrado, pero yo creo que el profeta lo va a seguir recordando en las fechas pertinentes. Y esta es otra festividad que es bastante importante a nivel mundial también. Bien, en el aspecto religioso, este señor, don Bernardo Higgins, viene a dedicar a Chile a la Virgen del Carmen, que dice acá, Virgen del Carmen, Madre Nuestra. ¿Ya? Entonces hay una dedicación de Chile a esta entidad espiritual que nosotros también la conocemos como Reina del Cielo, ¿ya? En la cual trae mantos, en la cual trae influencias espirituales específicas, ¿ya? Y de acá nosotros vamos a volver, tenemos de las festividades lo espiritual, Jueves Santo, que es Pascua. Luego tenemos San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio. Tenemos el Día de la Virgen del Carmen, el Día de la Asunción de la Virgen. Otra festividad, tenemos el Día de Todos los Santos, el Día de la Inmaculada Concepción. Ahí usted en las festividades que están en el calendario, nosotros podemos darnos cuenta de cuál es la dedicación que ha tenido nuestra nación, cuál es la dedicación que ha tenido nuestro país a qué entidad espiritual. En este caso ha sido la Reina del Cielo. Ahí donde el profeta ha hablado de la influencia babilónica que ha traído en el tiempo, de lo que es la administración de la orfandad a través de Bernardo Higgins y así. Entonces nosotros estamos viviendo en esta nación, el Señor nos envió a esta nación, el Señor nos plantó acá en esta temporada, en estos tiempos, y nosotros tenemos que aprender a discernir cuáles son las influencias espirituales que están en esta atmósfera. Porque si bien es cierto que somos hijos de Dios, estamos en una atmósfera luchando específica. Brasil tiene otra atmósfera, Argentina tiene otra atmósfera distinta, ¿ya? Y ellos van a tener que luchar con esas propias influencias territoriales que tienen. Bien, el calendario de Israel, ¿ya? El calendario de Israel en la antigüedad tenía 2 inicios de año, que es el año de nuevo espiritual, que se habla en Éxodo 12:2, que este será el primer mes para ustedes, hablando el Señor trayendo en medio de un calendario egipcio, trayendo sus propios tiempos, marcando sus propias estaciones. Este será el primer mes para ustedes, ¿ya? El primer mes del calendario. ¿Ya? Si bien es cierto que la palabra del Señor no hay una instrucción específica respecto a celebrar los años nuevos, pero sí las fiestas. Y tenemos también el año nuevo civil, que se celebra el 1 y el 2 del 7º mes, que es el mes de Tisri, que está acá, o Tisrei, que también le llaman algunos. Ya marca el año nuevo civil.
el año nuevo civil. Ya entonces tenemos 2 inicios de año, que en el caso de lo que es Chile solamente está el calendario y está todo dentro, pero acá hay una diferenciación. ¿Ya? ¿En qué es el año nuevo civil? En el 7º mes en Tisri, que para nosotros el 1 de enero es festivo, no se trabaja, es un descanso obligatorio. En Israel, como tienen otro calendario, ellos es un día normal de trabajo para ellos. No así para nosotros es festivo, pero para ellos el 1 y el 2 de Tisri, que es el año nuevo civil, también conocido como Rosh Hashanah, es una festividad civil, ¿ya? Ok, y acá nosotros podemos visualizar, no sé si se ve acá, no se ve, ya. Podemos visualizar los meses, ¿ya? El mes de Nisan, el mes de Iyar, el mes de Sivan, el mes de Tamuz, el mes de Ab, el mes de Elul, el mes de Tisri, el mes de Esvan, el mes de Kislev, el mes de Tevet, el mes de Shevat, el mes de Adar. Ahí están los 12 meses hebreos, ¿ya? Bien, este es el calendario de festividades del pueblo de Israel de este año, del Israel actual, ¿ya? En la cual hay festividades civiles y hay festividades religiosas también. Entonces, en el aspecto civil tenemos el 21 de abril, que corresponde en el calendario hebreo al mes de Nisan, que es el primero, el día 27. Tenemos el recordatorio del día del Holocausto, ¿ya? Esa es la primera festividad civil. Luego tenemos el 28 de abril en nuestro calendario, que en el calendario hebreo es el mes de Iyar, ¿ya? Que es la fecha 4. Tenemos el Yom HaZikaron, que es el día de la conmemoración de los soldados caídos por la guerra y de las víctimas del terrorismo. Ese es otro día festivo civil que tiene Israel. También tenemos el Día de la Independencia de Israel, que es el 29 de abril en nuestro calendario este año, y es del mes de Iyar, el día 5. También tenemos el Yom Yerushalayim, que es el Día de Jerusalén, ¿ya? Es el día 22 de mayo, en el calendario hebreo es Iyar, el día 28. Este día se celebra de que se incorpora una parte de Jerusalén al Estado de Israel, ¿ya? Y conmemoración también a la guerra de los 6 días. Entonces, esta es una festividad netamente civil del calendario de Israel. Y la otra festividad que tenemos es del 18 al 20 de septiembre de este año, que es el 1 y 2 de Tisri, que es el Rosh Hashanah, correspondiente al año nuevo civil que tienen en Israel, ¿ya? Así como para nosotros es el 1 de enero, para ellos es el 1 y el 2 de Tisri, que en el calendario nuestro sería del 18 al 20 de septiembre. Bien, acá nosotros tenemos, como habíamos dicho anteriormente, en Éxodo 12:2, marca el inicio del calendario espiritual, que para nuestros hermanos judíos es el primer mes, el mes de Nisan, o también conocido como el mes de Aviv. Ya es el primer mes del calendario del año que ellos tienen. Entonces Éxodo 12:2 dice: este será el primer mes para ustedes. Y ahí hay un mandato directo del Señor, marcando el primer mes del año, ¿ya? Y marcando el primer mes y a su vez la fiesta. Eso habla de el aspecto religioso de esta nación de Israel, ¿ya? Que dice relación que tiene pacto directamente con el Dios eterno, tiene pacto con Yahweh, con nuestro Señor, con nuestro Dios. Si nosotros revisamos acá, está Pesaj, está Shavuot, está Yom Kippur, está trompetas, está
Sukkot, ¿ya? Hanukkah también está. Entonces acá nosotros podemos visualizar directamente que en el calendario las festividades que hay que dice relación a la religión, en este caso, hablándolo así, Israel tiene pacto con el Dios eterno, porque las festividades que tienen son las fiestas del Señor. No es como en Chile, dando festividades a los santos, dando festividades a la Virgen, sino es dando directamente, celebrando las festividades que el Señor manda en su palabra. Las 7 fiestas, más las 2 fiestas adicionales, que son Purim y Hanukkah. Eso muestra que en Génesis 1:14 dice que Él ha puesto las lumbreras, el sol y la luna, como una señal para marcar las estaciones, para marcar esos moed, esas fiestas, esos tiempos de convocatoria, esas asambleas de convocatoria en el que el Padre viene sobre su pueblo para ser uno con Él, para transmitir identidad, para transmitirnos pertenencia, para transmitirnos su cultura, para poder impartirnos su forma de pensar. Y lo que dice relación en Levítico 23, que ahí habla el detalle de las fiestas. Entonces Israel, la nación de Israel, de acuerdo a la esencia de los calendarios que habíamos dicho, que era civil y religioso, el pacto que Israel tiene es con el Eterno. Entonces, volvemos a poder mencionar lo siguiente. Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo? Nos está llamando a salir de la influencia de los tiempos y de los ciclos gregorianos que nosotros estamos viviendo, a la influencia de la Reina del Cielo, a la influencia de los tronos, y poder adentrarnos en los ciclos, poder adentrarnos en los tiempos de Él. ¿Cómo lo podemos hacer en manera práctica? Podemos comenzar a contar los días. Para nosotros el día comienza a las 12 de la noche, ¿cierto? Y dura 24 horas. Pero en el día hebreo, el día comenzaba con el atardecer. El atardecer de hoy, ¿qué hora es? 6:30. ¿Sí? Ya, con el atardecer de hoy comienza el día de mañana. Es de atardecer a atardecer. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a contar de esa manera los días, cuando llega el séptimo día, que el séptimo día no es domingo como en nuestro calendario, sino que es sábado, es Shabbat, el séptimo día. Y cuando contamos los días de domingo a viernes, van 6 días y el séptimo día es sábado, que es Shabbat. En el atardecer del día viernes, cuando atardece y se esconde el sol, comienza Shabbat. No es a las 12 de la noche como en nuestro calendario. Entonces, cuando comenzamos a celebrar los meses, ya, a contar los meses, nosotros comenzamos, la palabra indica precisamente las fiestas. El conteo de los meses es en función de las fiestas, es en función de sus ciclos. Entonces nosotros tenemos la primera fiesta que se avecina este 8 de abril que comienza, con el atardecer de este 8 de abril, Pesaj. Comienza Pesaj. Con el atardecer del 9 de abril, que es jueves, tenemos panes sin levadura. Con el atardecer del domingo tenemos las fiestas de primicias. Y así, después tenemos Shavuot, después tenemos Yom Teruah, que es trompetas, después tenemos el Día del Perdón, después tenemos la fiesta de los tabernáculos, o también conocida en hebreo como Sukkot. De estas fiestas es importante mencionar de que hay 3 que son principales. La primera es Pesaj, ¿ya? Es la que vamos a celebrar la próxima semana. Luego tenemos Shavuot, que en Shavuot
el pueblo de Israel recibió las instrucciones en el monte. Y es la misma fecha de que el Espíritu Santo vino y bautizó a los que estaban en el lugar alto. Y luego tenemos Sukkot. Sukkot, que se celebra en el mes séptimo, entre septiembre y octubre. Esas son las 3 fiestas principales, o las fiestas altas que se le llaman. Luego tenemos el conteo de los años, que nosotros en nuestro calendario gregoriano vamos en el 2020, porque contamos partiendo del año 0, cuando el Señor, nuestro Señor, nació. ¿Ya? Pero en el calendario hebreo llevamos en el año 5780. Ahora es importante también mirar esto proféticamente, porque el Señor tiene bendición, tiene revelación, tiene de su luz, tiene de su entendimiento respecto a los tiempos, respecto a esto también. ¿Ya? Entonces el Señor nos invita en este tiempo a salir de los ciclos de este sistema. Hay una unción que está siendo derramada, que es la unción de Isaacar, de aquellos que son entendidos en los tiempos, que aquellos que son expertos en discernir los tiempos. El Señor confrontó a los fariseos, confrontó a la multitud y les dijo: ustedes son capaces de discernir si mañana va a llover, pero no son capaces de discernir estos tiempos. El Señor está derramando de esa unción, está restaurando de la unción del entendimiento de los tiempos, para que nosotros podamos salir de esta cultura chilena que tenemos, de esta influencia espiritual, territorial que estamos, de esta influencia de los tronos, de este sistema, para poder tomarnos de su mano y comenzar a caminar con Él, adentrarnos en sus ciclos, adentrarnos en sus tiempos, adentrarnos en sus fiestas, para poder comenzar a poder recibir en sus ciclos, para poder recibir en sus fiestas la identidad que nosotros tenemos en Él, la forma de pensar que está en el reino de Dios, la forma de actuar que Él tiene, el carácter que Él tiene, la cultura del reino de Dios que tiene que ser establecida en medio de nosotros, ya no en una dimensión personal, ya no en una dimensión familiar. En esta casa ya se ha ido conquistando la dimensión personal y familiar, pero Él está adentrándonos en una identidad de nación, en una identidad de reino, con un sentido de pertenencia y de destino. Así que el Señor nos invita a poder que nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea abierto. Y eso a nosotros nos provoque que nos tomemos de la mano del Señor para comenzar a salir de los ciclos de este sistema y adentrarnos a los ciclos y a caminar en los caminos con el Señor. Dios les bendiga. Muy buenas noches.